Bueno, como decíamos hoy, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, dijo que el conflicto en Cajamarca ha puesto en evidencia que falta establecer en la Constitución mecanismos de control político sobre los gobiernos regionales. ¿Qué pasaría, se preguntó, en la eventualidad que un grupo como el Movadef ganara una región y paralizara, por ejemplo, la minería y no acatara la acción del Estado? Tendría que haber una respuesta, manifestó. Oiga, pero no hay que imaginarse el Movadef, es lo que está ocurriendo ahora con Cajamarca, con Santos. Está paralizada la minería y no acata la acción del Estado, no acata las disposiciones del gobierno que han aprobado ese proyecto y todo lo demás. Luego, el editorial del Comercio, como mencionábamos, se pronuncia también en la misma línea, diciendo que no existen mecanismos efectivos para que un poder estatal de índole nacional controle los excesos de los funcionarios regionales, por ejemplo, removiéndolos del cargo. Dice que solo se crearon mecanismos políticos para que los ciudadanos de la propia región controlen a sus autoridades, mas no una puerta que podamos tocar el resto de peruanos si ellas dañan los intereses de todo el país o amenazan su naturaleza unitaria, como sucede cuando un presidente regional sugiere la deposición antidemocrática del presidente de la República, incita a actos de violencia o impide que se exploten recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos. Bueno, entonces plantea el asunto de la posibilidad de que el Parlamento pueda interpelar y censurar a los presidentes regionales. Dice que eso es algo que ha sido planteado por algunos congresistas en el Congreso. Nosotros hemos invitado a dos miembros de la Comisión de Descentralización, a el señor Mariano Portugal, que ha sido hasta hace muy poco presidente de esta comisión, y a Rogelio Canches, miembro de la comisión, congresista de Gana Perú. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Para conversar sobre esto, porque lo que ha hecho la Comisión de Descentralización es un proyecto de ley de modificación de la ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí veo que han considerado algunas causales nuevas ¿cómo se llama?, de vacancia, que no es lo mismo que lo que está planteando acá el presidente del Tribunal Constitucional ni lo que plantea el Comercio, porque estas dos medidas me parece que requieren modificación constitucional. Aquí estamos hablando de una ley agregando causales de vacancia. No sé si usted, señor Portugal, nos puede explicar cuál es la idea. Bueno, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ha sido objeto de varios proyectos de ley y, lógicamente, fines de junio de este año hemos realizado una de las últimas sesiones y hemos tenido un dictamen acumulativo de varios proyectos, por no decir pasan de la decena. Entre otros aspectos, pensamos que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales debe tener vigencia de acuerdo a los tiempos en que vivimos. El derecho es dinámico, las leyes también lo son, y en un artículo 30 hemos incorporado, además de las que existen como causales de vacancia, por ejemplo, la incapacidad física o mental permanente. Hay un tema de nepotismo conforme a la ley de la materia. El tema de nepotismo es una causal de vacancia que se da en los gobiernos locales, más no en los regionales. Ya. Esta ha sido una iniciativa. Lo de la incapacidad física o mental del permanente es lo que está para el presidente de la República en la Constitución, ¿no? Y también pensamos que en los gobiernos regionales debe haber esta causal de vacancia, igualmente el nepotismo. Claro. Y hay una posición del congresista Espadaro Phillips que ha planteado vacancia por participar directa o indirectamente de manera indubitable en acciones que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y de comercio. En ese aspecto yo diría que no encajaría como causal de vacancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la protesta, el pedido es un derecho que tenemos todos los peruanos, y el que participe, siendo o no autoridad, está ejerciendo Pero ningún peruano tiene derecho a bloquear una carretera. Sí, pero... Eso es un delito. Sí, yo le explico. Me sorprende que un congresista yo le diga explico, eso. Pero yo le explico. Como causal de vacancia directa, no me parece. Lo que tenemos que ver es los agravios y los daños que pueda producir este tipo de acciones a la propiedad pública y privada. ¿Qué significa esto? Significa que de todas maneras tiene que haber una denuncia porque ya sería un delito. Claro.
siendo un delito, necesita de una intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y teniendo una sentencia condenatoria, ahí sí podemos ya aplicar la pues, pero vacancia. eso, hasta que venga la sentencia, termina el periodo del presidente regional y ya no es necesario declarar Sí, la vacancia. pero Entonces tampoco... usted puede declarar la vacancia o por lo menos la suspensión hasta que se produzca la Bueno, sentencia. estamos hablando del tema de la vacancia, no de la suspensión. Entonces, a nadie por participar en una huelga... No es una huelga, es en un delito. No, por eso mismo le digo, por eso le digo. ¿Qué opina usted, señor Canche, sobre eso? No, yo sí, gracias por la entrevista. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque este artículo 30 en lo que hemos incorporado viene de Pedro Espadaro, y acuérdate que el que lo sugirió fui yo, porque yo he sido presidente regional. Entonces, como tú mismo dices, obstaculizar el libre tránsito es un delito. Y si nosotros lo manejamos, digamos, como un delito normal de justicia, termina su gestión y nunca lo van a sacar. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros, oye, ten cuidado, al que obstaculice el libre tránsito, aquel presidente regional que su gestión es trabajar por un bien del pueblo, no por obstaculizar, digamos, el bienestar del pueblo, sino para hacer obras, y no, él va en contra, para evitar los problemas que tenemos ahorita con Cajamarca. Es por eso que ese punto va exactamente que yo sé que se puede modificar. No hay acuerdo, no se ha aprobado por unanimidad, es por mayoría, como dicen, pero esperemos que esto haya un debate. Pero aquí hay un tema, ambos están dando a conocer que el obstaculizar vías es un delito. ¿Y cuál es está tipificado como un delito? Perfecto. Entonces, pero ¿cuál es el camino que debe seguir cuando uno comete el delito? Denuncia y proceso jurisdiccional. Entonces, el Poder Judicial determinará si es delito o no es delito. Y si es delito, lógicamente habrá una sentencia con la que sí se puede vacar. Pero si finalmente no es delito, no se le puede vacar. O sea, por el hecho de participar en una acción que perjudique el normal desenvolvimiento de carreteras o de personas, no se le puede vacar. No, el espíritu de la norma no está así. Porque si nosotros lo vamos a bajar como delito, vamos a esperar que vaya un proceso de... Pero estaríamos yendo contra el derecho. Acá no, estamos diciendo aquel que ya obstaculice el libre tránsito, automáticamente es causal de vacancia. Dice, por participar directa o indirectamente de manera indubitable. ¿Y qué quiere decir de manera indubitable? Que tiene que haber sido probado en un proceso penal. Dice, en acciones que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben de manera la manera normal de funcionamiento de los servicios públicos. Pero entonces, es probado en un proceso penal. Indubitable. Entonces, ¿de cómo penal se prueba indubitablemente? Desde el momento que el acto. No. Desde el momento que hasta... La forma indubitable es que haya pruebas que efectivamente aquí ha habido intervención para poder obstaculizar vías de comunicación. Eso es un delito. Y siendo que es un delito, tiene que ir al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tendrá que acusar ante el Poder Judicial. Si el Poder Judicial emite una sentencia condenatoria, ese sí es motivo de la causa. Pero ¿qué hacemos? Digamos, estamos hablando, una cosa es un delito y eso tiene su procedimiento, pero también hay una sanción política que es distinta. La sanción política es otra, ¿no? Un presidente regional que conduce toda una rebelión contra un gobierno central, parte de eso es puede ser el bloqueo, esa es la sedición, etcétera, que está contemplado en la Constitución política. La sedición es otro delito, entonces tampoco se lo podría vacar. Claro. Habría que esperar a que los condenen por... Entonces el tipo se tumba un gobierno y recién después sale la... No, pues, entonces... Aquí tiene que haber la capacidad de sancionar políticamente, es decir, una persona que se rebela contra una decisión del gobierno central y que moviliza a la gente contra eso, bloqueando carreteras y todo, eso debería merecer una sanción, política. Somos un país en un estado de derecho y necesitamos cumplir con el debido proceso. Debemos probar para sancionar. Si es delito, tiene que haber un proceso jurisdiccional y una sentencia haría que se vaque. Ahora, a ningún presidente regional, a ningún alcalde, regidor, vicepresidente o consejero se le puede vacar por el solo hecho de participar directa o indirectamente, digamos, en la toma de una carretera, siendo que es delito, ¿no? Hay que probarle. Por eso es que la palabra indubitable. Lo indubitable significa que tiene que... ¿Usted no cree en la sanción política? Yo sí creo en la sanción política. Por ejemplo, la vacancia es una sanción... El problema es de que no hay un control
político del Congreso frente a los gobiernos regionales. Tenemos que hacer una reforma constitucional para que el control político permita la vacancia o la suspensión. Y en este momento no lo hay. O sea que, y no se está planteando tampoco. Claro que sí, claro que sí. ¿Se está planteando una reforma constitucional? Ahora sí he visto varias intenciones de proyecto de ley que permitan hacer el control a los gobiernos regionales, un control político. En el sentido que lo está planteando... En el sentido de que... ¿Qué clase de control, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un artículo, dice, por actos, ¿ya?, que contravengan el principio rector, ¿ya?, de concordancia de las políticas regionales. Es decir, cuando un presidente regional desconozca una disposición nacional, ¿qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora? Entonces, eso debe poder hacerlo el propio Consejo claro, efectivamente. Y el gobierno nacional también. Porque la rectoría que tiene el gobierno nacional no puede ser obstaculizada por un gobierno de carácter local o de carácter regional. Ahora, ¿por qué esta causal de vacancia está muy clara? Pero veo que en la parte un poco más adelante se dice que solamente el Consejo Regional puede declarar la vacancia. Claro. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no se coloca acá que lo puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones a pedido del Poder Ejecutivo o del Congreso, en fin, para darle entrada a niveles distintos al regional, cuando se está precisamente atentando contra el carácter unitario del Estado, cuando hay una rebelión contra una disposición nacional, etcétera? Claro, finalmente se tiene que cumplir la doble instancia. En primera instancia es el Consejo Regional. Segunda instancia... No, pero la iniciativa la tiene el Consejo Regional, no la podría tener ni el Congreso ni el Ejecutivo. Lo puede tener cualquier ciudadano, pero eso no dice acá. No, pero eso no dice acá. Es que la petición la puede hacer cualquier ciudadano. Ya. La declara el Consejo en primera instancia y en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones, siendo que esta decisión es prácticamente irrevisable. Pero cuando estamos hablando de temas que tienen que ver con el interés nacional, es decir, que afectan ya no solamente a la población regional, sino a la población de todo el país. Por ejemplo, la oposición a un proyecto minero de alcance nacional, ¿no? Entonces, eso debería poder tener la iniciativa, no el Consejo Regional, o no la primera instancia debería poder ser extraña al Consejo Regional, porque el Consejo Regional aquí no lo va a censurar nunca. Para no eso lo va está en la segunda instancia. El problema es que... se apela. Se apela, ya. Pero aquí no se habla de segunda instancia. La decisión puede ser, al final, puede apelarse ante el Jurado Nacional de Elecciones dentro de 8 días. De acuerdo, entiendo. Pero acá me sorprende Portugal, porque esta ley la hemos discutido nosotros en 2 o 3 sesiones y en ningún momento manifestaste lo que estás manifestando ahora. Yo siempre he sido de la posición. Ya no choque con los presidentes regionales de repente. Un momentito. Yo siempre... acuérdate. Yo siempre he tenido mi posición sobre este tema. Del tema de Espadaro Phillips, de que no se puede vacar por el solo hecho de participar en forma directa o indirecta, digamos, en un acto, en una acción que viene a tipificarse como delito. Tiene que haberse probado indubitablemente en un proceso que sea delito para que sea la vacancia. Porque en todo caso, todos los presidentes, regidores, consejeros y alcaldes que participen en un acto de protesta estarían vacados. No, siempre y cuando cometan... Por eso, del artículo 30 que estamos hablando. Siempre y cuando eso, no estamos hablando de todos. Pues. Por eso, el hecho de impedir el libre tránsito de personas o de bloquear carreteras es un delito. Y tiene que tratarse como un delito. Bueno, por eso la ley está cambiando ese tema. Esa es una discusión. Que se puede perfeccionar, digamos. No, lógicamente. Esto va a ir al Pleno de Congreso, porque fue aprobado la Comisión. Al debate. Sí, va a ir ¿Cuándo no está en agenda esta ley? Todavía no. Pero estamos solicitando que sea uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa. Es muy importante porque no solamente estamos hablando de este tema, hay muchos otros artículos que van de acuerdo al momento en que vivimos. ¿Qué conviene a los gobiernos regionales para tener mejor capacidad de ejecución y mejor capacidad de gestión? De acuerdo, sí, pues porque la anarquía es la madre de las dictaduras, ¿no? de los autoritarismos, es decir, hay que de alguna manera empezar a poner alguna clase de orden, ¿no? Si no, es que los presidentes regionales han comenzado a empoderar con esto de los canos mineros y los está sacando en un estrato de que no es como se inició como la verdadera, digamos, regionalización que debe haber. O sea, ¿para qué fueron elegidos los presidentes regionales? Ahora no. Hay muchos presidentes con tener mucho canon, entonces se creen más que un presidente de la República.
Y eso no puede Pero ser. hay uno que no quiere tanto Cano porque no quiere los proyectos mineros. Entonces es una cosa increíble. Y sin embargo, hace 2 años atrás, Sí, claro. que estaba muy de la mano con Yanacocha. pues. ¿Qué pasó? ¿No? Pues una pregunta. Bien, yo les agradezco a nuestros congresistas Mariano Portugal y Rogelio Cánchez por su participación en la hora N. Ojalá que este proyecto de ley se vea cuanto antes en el Pleno, ¿no es cierto?, y se apruebe. Y también se vean las otras reformas constitucionales de las que se estaría hablando. Voy a averiguar qué es lo que se ha planteado. Muchísimas gracias. Gracias, A ti un igualmente. segundo, un saludo al Callao el 20 de agosto, el aniversario de los Bueno, Characos. ya está. Que saludar a Arequipa también por su aniversario. Gracias. ¿A usted de Arequipa? No soy de Arequipa, pero... Lo está saludando de Lo todos estoy modos. saludando. Bien. Sí. Muchas gracias. Gracias a los amables. Vamos a una pausa, regresamos con Gonzalo Prialé para hablar de la parálisis administrativa del Estado.